su imagen, que nos pueden pues, dar una ayuda en patología oncológica. Eh, Recordemos que las imágenes médicas pues, en imágenes en oncología surgió casi que desde el descubrimiento del tomógrafo, o mejor dicho, el desarrollo de la tecnología del tomógrafo. Y en efecto, el primer estudio tomográfico que se hizo en un paciente clínico fue un paciente con una sospecha de un tumor cerebral, en este caso una lesión en el lóbulo frontal derecho. Eh, y desde 1971 nos ha ayudado a los métodos de imagen para, para el diagnóstico y tratamiento de patología cerebral. Entonces sabemos que el estudio de neuroimagen pues es ideal para no solo la localización, sino que también la extensión del tumor y últimamente nos ha ayudado mucho en determinar la actividad biológica. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Pues en métodos de imagen lo que utilizamos el estudio es para ver la lesión, definir la naturaleza, si es algo tumoral, un insulto isquémico o cerebrovascular, si es sólido quístico o si tiene un componente interno tisular. Localizarla tanto en su compartimiento, si es intra o extraxial, supra o infratentorial, y luego los límites con el tejido circundante, donde utilizamos métodos de imagen con contraste. Ahorita vamos a ver la utilidad de esto y ver el efecto que está haciendo el proceso tumoral o no. Eh, ¿Qué otra cosa nos ayuda? Pues se ayuda en la naturaleza histológica del tumor. Hasta ciertos grados también nos ayuda a evaluar la severidad, digamos, el grado de malignidad en casos de gliomas. Eh, y luego la definición de vasculatura y en cuanto e infiltración tumoral, esto ayuda mucho a la planeación quirúrgica, ya sea endovascular o cirugía convencional. Entonces, ¿qué utilizamos? Usamos varios métodos diagnósticos y especial énfasis se pone aquellos que tengan métodos donde nos definan no solo la morfología de la lesión, sino estructuras que tengan algún componente metabólico o molecular. Para eso utilizamos la resonancia magnética y utilizamos principalmente un protocolo que se llama multiparamétrico. Vamos a hablar un poquito de eso más adelante. La limitación es que a veces no nos logra definir mucho el grado de extensión, mejor dicho, el grado de severidad o de malignidad tumoral, eh, y cambios de inducidos por terapia. Eso es lo que vamos a definir o refinar, mejor dicho, con el protocolo multiparamétrico. Entonces usamos esto, se utiliza, hay ciertos métodos donde utilizan PET, pero no es el estudio más ampliamente distribuido. Vamos a ver cómo podemos utilizar solo la resonancia magnética para darnos más información. Ahora bien, la tomografía todavía es útil y principalmente por su distribución en casi todos los hospitales. Podemos hacer perfusión por tomografía. Y la información que nos da, obviamente, la localización, el efecto de masa, si hay hemorragia o edema. Entonces, en un estudio contrastado, principalmente por perfusión, evaluamos el cambio en el tiempo del contraste y vamos a hacer secuencias, bueno, estudio axial secuenciado, perdón, de todo el encéfalo mediante la administración continua o dinámica del contraste. ¿A qué me refiero con eso? Que los cortes axiales se van a estar haciendo continuamente mediante la administración del medio de contraste. Entonces vamos a ver cómo llega a la fase arterial, cómo se lava, digamos, en la fase venosa y vamos a tener ciertos parámetros de medición. Entonces, el ataque normal, pues es el examen que le estamos viendo a su izquierda. Con contraste intravenoso es simplemente la fase con contraste que piden. Esta usualmente no necesitamos un tiempo de adquisición, por ejemplo, se hace a los 30, 40 segundos. Puede ser inclusive hasta un minuto después de administrar. Lo que queremos solo es ver si es real.
Ahora, el estudio angiotomográfico es el evaluado para ver la vasculatura. Este sí es una fase arterial y se utiliza el corte desde más o menos a los 10 a los 20 segundos de administrar el contraste por una vía periférica. Y el estudio de perfusión nos va a dar mapas del cerebro, como le repito, del comportamiento vascular del contraste en el tejido cerebral. Entonces, esto es un estudio convencional. El primero que estamos viendo es sin contraste. Es un estudio, un TAC cerebral simple, digamos, donde vemos una lesión tumoral adyacente a la corona radiada y el lóbulo parietal derecho y vemos el efecto de masa y el edema vasogénico. Eh, Otro sin contraste, donde vemos el efecto de masa, vean la herniación subfalcina, el borramiento de los surcos y cisuras cerebrales, en este caso en el hemisferio cerebral derecho, involucrando los lóbulos temporo-parietal. Y contraste lo que nos define es los márgenes del tumor y el edema cerebral circundante, en este caso, pues otra lesión en la región frontal derecha. Por si no podemos llegar a la resonancia, se puede estar este estudio por perfusión. Entonces, la perfusión nos va a ayudar mucho en estudios vasculares isquémicos principalmente, pero en el proceso tumoral vamos a ver cómo nos ayuda para definir el grado de agresividad o de malignidad de un tumor. Tanto en uno como en otro utilizamos estos mapas que se denominan el flujo sanguíneo cerebral, el volumen sanguíneo cerebral y un estudio adicional o una secuencia o modalidad adicional que es si nosotros queremos evaluar la permeabilidad, por ejemplo, esto es muy útil en un proceso tumoral, nos ayuda a ver como que la alteración entre el intersticio, la vasculatura más pequeña, la capilar, si existe o no una pérdida de la barrera hematoencefálica. Eh, Vamos a ver ejemplos en un proceso tumoral, cómo funciona esto más adelante. En lo personal, la perfusión por tomografía en el contexto de tumores no la utilizo, prefiero hacer la perfusión por resonancia magnética, pero evalúa básicamente estos valores. Y algo que nos ayuda mucho, y me voy a adelantar, que lo utiliza mucho la resonancia, es el volumen sanguíneo cerebral relativo, que es el que estoy señalando aquí en este momento. Entonces, ¿qué hacemos con la resonancia? ¿Para qué pedimos la resonancia directamente? Pues es un estudio de elección para el estudio cerebral, tejido blanco, tejido de sustancia blanca y de celular, tejido gris, sustancia gris. La evaluación creo que es casi que mandatoria en toda patología neurológica. En Guatemala solo teníamos 1.5 Tesla, hasta hace poco Tecniscan adquirió el 3 Tesla. No solo la potencia del magneto es lo que nosotros tenemos que evaluar, porque la mayoría son 1.5 Tesla, pero entonces, ¿qué varía entre uno y otro? Lo que varía son los canales. Los canales, entre mayor cantidad de canales tenga mejor resolución espacial. Entonces, los que utilizamos usualmente para hacer análisis multiparamétricos de 32 canales. En Guatemala tenemos los resonadores de 8 a 16 canales en promedio. Es un estudio seguro, no utilizamos radiación, lo podemos usar inclusive en embarazadas o fetos. Hace poco hicimos una resonancia magnética cerebral intraútero en un paciente con una sospecha de una hidranencefalia y otro que tuvimos hace un par de años con anencefalia. Lo único es que es muy susceptible a artefactos. Vamos a ver varias cosas, pero aquí es muy importante que es susceptible a artefactos y que, pues, a pesar de que es seguro, no deja de tener ciertas características de bioseguridad que tenemos que entender, que es el hecho de que es un magneto. Por lo tanto, no podemos introducir metal. eh, Todos los productos que utilizamos en un ambiente hospitalario, por ejemplo, tienen que ser de titanio o de acero inoxidable que no sean, que tenga esa capacidad de imán, ¿verdad? De atraerse por un magneto.
Otra cosa son los artefactos. Entonces, un paciente que está convulsionando o inquieto o que no colabore, pues no lo vamos a poder hacer. Por más que sospechemos alguna patología oncológica, tiene que estar ya sea en sedación o pues colaborar lo más posible, porque no podemos evaluar adecuadamente. Otra cosa es que también los artefactos de metal, por ejemplo, a nivel bucal, van a ser muy sensibles para la evaluación del cerebro, nos van a dar algunos falsos positivos. Para hacer un poquito de resumen, ¿qué secuencias son las que evaluamos? Es varias, pero entendamos cuándo es T1, cuándo es T2 y cuándo es FLAIR. La manera bien sencilla, T1 es lo anatómico, es sustancia gris es gris y sustancia blanca es blanca. Vamos a ver el agua, o sea, los ventrículos o los globos oculares hipointensos. T2 es inverso, totalmente inverso, sustancia gris se va a ver más clara y sustancia blanca se va a ver más oscura. Y la diferencia entre T2, entre T1 es que T2 va a ser hiperintenso todo lo líquido, o sea, líquido cerebroraquídeo, los globos oculares o lesiones quísticas, ¿verdad? Flare es lo mismo que T2, solo que se invierte la señal o se atenúa la señal del agua. Entonces, el último IR significa Inverse Recovery, que es Fluid Attenuation Inverse Recovery, es una secuencia de recuperación inversa que atenúa el líquido o el fluido. Entonces, la sustancia gris se va a ver gris y sustancia blanca se va a ver blanca. ¿Qué otras secuencias adicionales utilizamos? Difusión y ADC, que es el mapa de coeficiente de difusión aparente, que tiene que ser realizado en conjunto con difusión y T1 postcontraste. Eso sería un protocolo, digamos, estándar que tendríamos que utilizar y que lo hemos visto creo que todos en una práctica diaria. Ahora bien, ¿qué otras secuencias podemos utilizar? Secuencia de tiempo de vuelo, que es el time of flight, que es la angiografía por resonancia magnética. Este estudio se realiza sin medio de contraste, donde vemos estructuras vasculares, principalmente arteriales. Algunas malformaciones arteriovenosas las podemos ver muy bien aquí, sin necesidad de colocar contraste en caso de que el paciente tenga alguna contraindicación. Por ejemplo, aquí hay una lesión quística que estaba cercano al foramen del glosofaringeo, que tenía alguna irritación de este nervio. Lo vemos bien en T1, perdón, en T2. En un corte axial, este es una secuencia que se llama fiesta, que es, hagamos de cuenta que es como un T2, pero sumamente sensible al líquido. O sea, estamos viendo casi solo líquido, donde vemos esta lesión quística, que nuevamente vemos el trayecto del nervio glosofaringeo derecho que está comprometido, está haciendo un poco de efecto de masa. También el flóculus está con la compresión, con efecto de masa, y de hecho el paciente tenía cierta alteración de la marcha. Y hacemos esta secuencia, esa misma, la hacemos inversa, y donde vemos ahora lo que es hiperintenso, lo vemos hipointenso. Entonces, nos ayuda muy bien en este estudio sin contraste definir esta estructura que resultó ser un quiste aracnoide. El contraste nos ayuda a ver principalmente en las meninges, proceso inflamatorio o tumoral extraxial, y si realza dentro del encéfalo es una alteración de la barrera hematoencefálica. Entonces, cuando vemos algo que realce dentro del parénquima cerebral, no estamos evaluando la vasculatura, estamos evaluando pérdida de la integridad de la barrera hematoencefálica. En este caso, el paciente tiene neurofibromatosis tipo 2. Vean que tiene múltiples meningiomas, pero principalmente en los conductos auditivos internos. Estos son schwannomas y acompañada de múltiples meningiomas, este es meningiomatosis tipo 2. Este es un meningioma del ángulo punto cerebroso izquierdo. Necesitamos contraste en este caso para evaluar la lesión. En FLAIR se logra ver muy bien, pero el realce intenso del típico de los meningiomas es necesario para el diagnóstico. Otro meningioma pues de mayor volumen, de mayor tamaño,
Vemos cómo hay un realce dural asociado y el efecto de masa. No es usual los meningiomas que tengan edema, a pesar de que tengan un efecto de masa muy grande. Estos tumores no tienen tanto edema, a diferencia de los tumores intraaxiales. Este es otro estudio, una lesión en el ángulo punto seroso izquierdo que nos ayudó al gadolinio porque no se logró ver adecuadamente en otra secuencia. Resultó ser un schwannoma del nervio acústico. Vean cómo se mete hacia el conducto auditivo interno izquierdo sobre el poro acústico y presenta un realce intenso, es característico de los schwannomas. También esta secuencia SWAN, llamada de susceptibilidad, nos ayuda mucho también para detectar la presencia de hemorragia o calcificaciones. Entonces, en este caso es característico del schwannoma que tenga degradación hemorrágica. A veces es una lesión muy tenue. El paciente tenía parálisis de Bell izquierda, entonces no vi nada y le puse medio contraste y vemos cómo se realza tanto en la porción timpánica como laberíntica, el nervio facial izquierdo y el ganglio geniculado. Esta es muy sospechosa de un schwannoma intralaberíntico. Vean cómo en estas reconstrucciones MIP se ve el segmento timpánico, que es el timpánico y laberíntico del facial y el núcleo ganglio geniculado, como en el diagrama. Otra lesión tumoral, vemos aquí este paciente que tenía dilatación crónica de los ventrículos y una ventriculomegalia, no hay efecto de masa o signos de trasudado como para pensar en una hidrocefalia obstructiva, pero vemos esta lesión hiperintensa en FLAIR que no restringe difusión y no realza al gadolinio. Nuevamente, no es que no esté vascularizada, es una lesión bastante vascularizada, pero no presenta pérdida de la barrera hematocefálica. Estos son clásicos de los tumores de gliomas de bajo grado, ya sea de grado 1 o de grado 2. En este caso resulta ser un asistoma anaplásico. A diferencia de los gliomas de alto grado, pues ahorita sabemos que a menos que sea de la mutación IDH wild type, se denomina glioblastoma. De lo contrario, el término glioblastoma, si no tiene la mutación IDH, es el astrocitoma grado 4. Ahí sí que ustedes sabrán un poquito más ya de esto, porque es una actualización reciente de los gliomas, pero lo clásico de los gliomas de alto grado es que tengan el realce intenso en la periferia, tengan el edema vasogénico muy marcado y también la restricción de la difusión en la periferia. Lo clásico de la restricción de la difusión es que sigue en el área donde está metabólicamente activa, o sea, donde está creciendo el tumor. Y el centro es la necrosis. Este paciente también es un paciente pediátrico, donde le pusimos medio de contraste. Este era un caso eh, eh, de una sospecha de una metástasis de un neuroblastoma y vemos que no realzó tanto, pero en la secuencia de difusión vean cómo nos ayudó a definir bien la diseminación metastásica del tumor, tanto a nivel intraaxial como también en el neuroeje. Aquí estamos definiendo bien el tumor y lo que habíamos hablado también, la extensión del tumor, en este caso su invasión hacia el seno sagital superior. Podemos hacer una reconstrucción volumétrica y aquí logramos definir también que el aporte de esta lesión, como casi todas las lesiones durales, va a tener un aporte de la arteria meningia media. Entonces, en este caso se hizo una embolización prequirúrgica. Ven, aquí está el origen de la temporal superficial y ramas de la temporal superficial y de la meningia media que suplen a este proceso tumoral. Y aquí es donde se le hizo la embolización previa a la resección quirúrgica, el aporte extradural y también se intentó hacer a través de la cerebral anterior, pero tenía mucho componente, era mucho riesgo de provocar un infarto al lóbulo frontal.
Entonces, también, ¿para qué nos sirve? Para control y seguimiento. Entonces, vemos cuando hay lesiones de este tipo, este es un estudio del 2016, que vemos este realce intenso, edema vasogénico en la periferia. No sabemos qué es, probablemente es un glioma de alto grado. Lo operan, pero vean, en junio de ese mismo año hay algo igual, ¿verdad? Realce igual, en teoría lo operaron y resecaron todo. Pero cuando son gliomas de alto grado, no sabemos si esto es que quedó un tumor o es recurrencia o puede haber sido algo más. Por ejemplo, si es necrosis por radiación o una pseudoprogresión. Otro ejemplo, ¿verdad? Este es un estudio que llevó a control. Vean que tiene un pequeño realce en la región temporal izquierda. En FLAIR se ve algo hiperintenso, nada de restricción de difusión, pero en el agosto de 2016 ya no vemos esta lesión, ya no hay realce. Entonces no podemos, yo honestamente no puedo decir con certeza que haya una respuesta total al tratamiento. Y a veces pasa lo opuesto, ¿verdad? Que tiene un tumor de nueva aparición y lo operan, pero en cuestión de meses vemos este realce intenso y con aumento del edema nasogénico, con restricción de la difusión periférica. Entonces, aquí es donde entramos en lo difícil de estos tumores intercanales, principalmente los gliomas. Eh, ¿En qué podemos hacer? Justo en el seguimiento, de los cuales el glioblastoma es el más difícil y vamos pues enfocarnos un poco en este, porque es el más común que vemos. Ocurre entre los 40 y 50 años, el prime of life, digamos, el paciente ya con familia, ya con su trabajo ya sentado, digamos, y lo malo es que es rápidamente progresivo. Casi siempre es por convulsión, sin embargo, cefalea es muy frecuente. Lo malo de estos tumores es su agresividad, ausencia de bordes tumorales. Esto ocurre casi siempre en las resecciones quirúrgicas, se ve en patología, la ausencia de bordes tumorales, que ese es el mayor factor determinante de pobre pronóstico. Algo que me hablaba un profesor es que decía que es al momento del diagnóstico de un glioma o sospecha de un glioma de alto grado, ese hemisferio ya, dos terceras partes de dicho hemisferio ya está tomado, aunque no se demuestre por ningún método de diagnóstico. Y eso es porque hagan de cuenta que ustedes traten de mezclar o separar cuando esté mezclada la arena blanca de la negra. No lo podemos quitar en la mayor parte, digamos, pero la diseminación tumoral de estos tumores es extensa. Les gusta mucho a los gliomas viajar por la sustancia blanca, esta invasión y extensión perineural y a través de las vainas o los tractos de sustancia blanca. Es también perivascular, es característica de estos. Entonces, aquí lo que habíamos hablado de los gliomas post-tratamiento. eh, Vamos a hablar de principalmente pseudoprogresión y necrosis post-radiación, teniendo en cuenta dos conceptos en esto, es el contraste. Ahora bien, el contraste, esto es importante, tal vez es lo más importante de la charla, que quisiera que se llevaran como algo educativo, es que si algo que realce contraste no es marcador de respuesta tumoral, solo de integridad o no de la barrera hematoencefálica. Vamos a ver un ejemplo de esto. Cuando hablamos de los cambios de radiación, nos podemos referir a dos cosas. Si tienen necrosis o pseudoprogresión. La pseudoprogresión es más reciente, digamos. Puede ocurrir desde 3 a 7 meses post radioterapia. Y lo que ocurre es la injuria del oligotrocito que impide la síntesis de mielina. Y la necrosis puede ocurrir hasta años después, se ha descrito hasta 5 o 6 años después de radioterapia. Esta es por apoptosis endotelial, entonces lo que ocurre es una permeabilidad de los pequeños vasos y de la barrera hematoencefálica. Nuevamente aquí entra el concepto de permeabilidad, que lo vemos en la perfusión. Aquí usualmente va a ser más la necrosis. El hecho de que haya necrosis, o hablemos de metabolismo anaerobio, va a provocar una inflamación alrededor del tumor. Y luego la pseudoprogresión, esto ocurre casi siempre en la segunda línea de tratamiento, ya cuando falla el protocolo de Stroop, que es el de primera línea, se utiliza después la segunda línea, que usualmente pues,
me avisan si lo hacen aquí en Guatemala. Yo honestamente desconozco, probablemente sí, pero ocurre con menos frecuencia. Obviamente esto estamos hablando de patología biológica, y lo que ocurre es que el promotor de metilación inhibe la reparación del ADN. Entonces, cuando usamos temozolomida y radioterapia, es más frecuente que exista la radioprogresión. Entonces, por ejemplo, aquí este es un ejemplo de una pseudoprogresión. Vemos a un paciente que se ve esta lesión tumoral, se le hizo una biopsia y resultó ser un glioma de alto grado. Lo operaron y vieron más o menos al inicio de la terapia de Stroop, el protocolo de Stroop, al mes tuvo este realce. Cualquier persona diría, tiene una residuo tumoral y hay que operarlo otra vez y comerle la mitad del hemisferio para que no avance. Vean también que aumenta también el flare, el T2 en la periferia, el edema. Sin embargo, a los 3 meses vemos que este realce va en disminución, a pesar de que en flare está aumentado o en T2, podemos usar los dos. Se le hace una biopsia, está negativa y confían en que sea una pseudoprogresión. Entonces, está disminuyendo el realce y eventualmente el T2, el edema en la periferia disminuye. La pseudo-respuesta, como les mencioné, es un anticuerpo monoclonal. El factor de crecimiento endotelial vascular es el que se utiliza, bevacizumab. Y lo que ocurre aquí es que se normaliza la barrera hematoencefálica. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Hay menor contraste, pero el flare en T2 nos va a dar la guía, va a estar más aumentado. Y otro factor que nosotros utilizamos es el difusión. El difusión va a estar elevado con niveles de ADC bajos. Y esto es un predictor de un realce futuro. Entonces, el paciente puede estar con mejoría de síntomas, va a decir ya no tomo esteroides y hago lo que quiero, ya se descuidan, digamos, sin saber que va a estar en una progresión verdadera. Entonces, ¿qué ocurre? Vean, el paciente cuando estuvo antes de la terapia biológica, vean cómo está el realce, miren cómo se ve en T2 o FLAIR, en este caso se utilizó FLAIR, y a los 3 meses casi nada, no se realza nada, pensamos que es una respuesta adecuada. Sin embargo, vean el cambio en T2 y FLAIR, cómo ocurre. Esto nos debe estar poniendo más atención que a esto. Nosotros, yo recuerdo que antes en entrenamiento me decían que esto era lo bueno, ¿verdad? Que no realzó, pero hay que tener en cuenta el efecto de pseudo respuesta que ocurre en este tipo de medicamentos. Otro ejemplo de pseudo respuesta, vean cómo está el realce al primer día, al día 4, a la semana 4, semana 8, vean casi nada. Sin embargo, el flare se mantiene o aumenta. Luego a la semana 16 se está viendo algo de realce otra vez, pero nuevamente flare nos da el indicador de que esto no va bien. Es una pseudo respuesta que puede ocurrir, ¿verdad? Es como algo esperado. Y a diferencia, por ejemplo, de la necrosis por radiación, estamos viendo aquí abajo lo que es una respuesta, una recurrencia tumoral, y lo de arriba es la necrosis por radiación. Esto, como les menciono, puede ocurrir hasta meses o años después de la radiación. Y lo que nos ayuda no es el realce nuevamente, sino que es la perfusión. Lo que usamos es el volumen sanguíneo cerebral relativo. Si está disminuido o ausente, que es lo ideal, esto es seguro, necrosis por radiación. Vemos un área que realza, pero no tiene perfusión aumentada, principalmente en el volumen sanguíneo cerebral relativo. Esto es una radionecrosis. A diferencia de que vemos esta realce en la región periventricular izquierda, y vean, tiene alto el flujo sanguíneo, el volumen sanguíneo cerebral. Esto es una residuo tumoral. No solo eso, sino que también se ve más arriba en el asta frontal izquierda que no había realzado adecuadamente. Entonces esto inclusive nos ayuda a ver más la extensión de un proceso tumoral. Aquí hay otros ejemplos. Cuando pensamos en recurrencia tumoral, una lesión temporal izquierda que realza, pero vean, alta la perfusión. Y aquí nos ayuda mucho este valor que se llama K-trans, que es el constante de permeabilidad.
Y cuando es radionecrosis, otra lesión que realza en la región frontal, pero no tiene nada de volumen sanguíneo cerebral. La permeabilidad está disminuida. Entonces aquí es donde utilizamos varios parámetros que le hablamos de multiparamétrico. Entonces hablamos de perfusión y espectroscopía. Y esto es lo que nosotros queremos evaluar o utilizamos, ¿verdad? CATRANS, que hablamos de la permeabilidad, no todos los parámetros, los protocolos incluyen, de la perfusión incluyen CATRANS, pero sí, esto sí, tenerlo bien presente. Hacer una secuencia de difusión que tenga volumen sanguíneo cerebral relativo. Difusión y ADC, esto es importante porque hay que medir los niveles de ADC como que si fueran unidades Hounsfield. La espectroscopía y algo que yo utilizo mucho es el ASL, que es el etiquetado de espina arterial que indica hipermetabolismo. Entonces, espectroscopía, nosotros lo utilizamos, hagan de cuenta que esto es como una biopsia química, vieron, electrónica del tejido cerebral. En el tejido cerebral resuenan ciertos metabolitos a ciertos niveles que nosotros le hablamos partes por millón. Y se han identificado estos metabolismos como predominantes en el tejido cerebral. Entonces, en el proceso tumoral, nosotros lo que tenemos que evaluar es la colina, porque esto lo que indica es un recambio de membrana celular. La pared celular tiene membranas o capas de fosfatidilcolina. El principal metabolito de la pared celular es colina. Entonces, si está elevada, es casi siempre el proceso de tumor. Creatina va a estar es un marcador de metabolismo energético, entonces con un proceso tumoral muy grande o muy vascular o muy perfundido, la creatina va a estar disminuida. Entonces hacemos una relación entre creatina y colina, que si está alterada, la colina está elevada y la creatina baja, eso quiere decir que hay mucha actividad mitótica. Y el N-acetilespartato es el marcador normal de neuronas. Lo que nosotros vemos siempre en la glía es el N-acetilespartato. Por lo tanto, si está disminuido es que hay destrucción de la glía. Lípidos y lactatos cuando hay necrosis, casi siempre con ruptura tisular elevada. Entonces, un tejido normal va a tener picos normales de esta es colina y esta es creatina y este es N-acetilespartato. Pero en un glioma, la colina es lo que va a estar hablando. Y casi siempre la colina la vamos a ver muy elevada en gliomas de grado intermedio o alto. El etiquetado spin arterial, al final vamos a poner unos ejemplos de esto para tratar de verlo. Esto es un método invasivo no invasivo que mide el flujo sanguíneo cerebral sin contraste. Entonces, pacientes que no se les puede hacer, por ejemplo, perfusión, utilizamos este método. Y se ha comparado inclusive en hipoperfusión o hipometabolismo muy similar al PET. Entonces, no solo en procesos tumorales, sino también en trastornos psiquiátricos. Yo, por ejemplo, he visto pacientes con hemiplegia migrañosa, con todas las secuencias normales, pero menos esta de etiquetado espina arterial que está alterado. Entonces, por ejemplo, el ASL da mucha imagen muy similar al PET, siendo las áreas rojas son las que mayor cantidad de flujo sanguíneo cerebral presenta. Ahora bien, uno diría, esto es por evaluar permeabilidad de las arterias. Sí, en parte, pero también evalúa el metabolismo aumentado. Por ende, si yo tengo un metabolismo aumentado, hay más flujo sanguíneo cerebral. Entonces, por ejemplo, yo he tenido estos casos en pacientes que tienen muerte cerebral, que las arterias están totalmente patentes, pero no hay actividad neuronal, entonces no hay aumento del flujo cortical. Entonces, para eso es para darles un ejemplo de lo que funciona la ASL. Entonces, aquí, por ejemplo, este es un globus yulo-timpánico bastante vascularizado, ya lo sabemos obviamente porque realza, miren la cantidad de vasculatura que tiene y la perfusión va a estar sumamente aumentada en este tipo de tumores. Este es un meningioma del ala mayor del esfenoides, que nuevamente la perfusión nuevamente aumenta. Y la tractografía, pues lo que evaluamos aquí es, esto ya no lo incluyo yo en el protocolo, normalmente no se incluye, pero podemos utilizarlo
si nos queda duda en cuanto a la dirección de las fibras comisurales o fibras de asociación o fibras de proyección en presencia de un proceso tumoral. Al inicio lo utilizaba mucho para planeamiento quirúrgico, pero si no la realizamos una secuencia que se llama funcional, como el BOLD, carece un poco de especificidad. Entonces, este es un estudio que le hicimos nosotros a un paciente con meningioma, solo para demostrar el efecto de masa de los el fascículo arcuato en el hemisferio derecho. Otro meningioma, vean cómo tiene el fascículo longitudinal superior, está con efecto de masa, pero eso ya lo sabemos con imágenes convencionales, no tenemos que hacer esta tractografía para evaluarlo adecuadamente. Otra lesión sugestiva del meningioma, que se le hizo la tractografía, se puede pintar bien el tumor y pues definir las fibras que yo no quisiera ver o el cirujano quisiera realizar, ¿no? La misma paciente que tenía meningiomatosis, vean que tenía otras lesiones grandes a nivel supratentorial. Vean el efecto de masa que ocurre en este tipo de pacientes sobre la corteza y su corteza. Entonces vean este paciente, lesión parietal izquierda con convulsiones. Este era un meningioma, vean, tiene un poquito de efecto de masa, pero resultó ser un meningioma. Pensamos que era una lesión intraxial, pero el estudio también nos permite hacer volumetría y con exactitud podemos saber cuántos cc tiene este tumor, que inclusive hasta parece como que fuera de 3D, ¿verdad? Esta imagen. Este paciente, 42 años, con cefalea intermitente, usualmente era parietal izquierda. En el SCOUT vemos esta lesión lítica en el cráneo. En la TAC le pusimos un marcador fiduciario previo a la cirugía. Vemos cómo está alterando la tabla interna y un poquito de ensanchado el díploe con una lesión lítica, ¿verdad? Expansiva. Con resonancia se definió mejor la lesión. Vean cómo se expande hacia el calvario, ¿verdad? Sobre la tabla interna tiene un realce, una reacción desmoplástica, que es la cola dural, característico de un meningioma, que resultó ser un meningioma intradiploico, que no es tan frecuente. Vean, con el ASL nos ayuda mucho a ver la perfusión de este tumor. El SWAN nos dio la cantidad de calcio que tiene interno, que es microdepósitos de calcio por la destrucción cortical del calvario. Esta paciente de 56 años tuvo afasia súbita. Vemos una lesión parietal izquierda. Era mamá de colegas, de un estudiante de medicina. Eh, Vemos la lesión en flare, no tenía nada de efecto de masa, si se dan cuenta. Era muy circunscrita y la difusión en la periferia estaba comprometida, estaba con restricción de la difusión. Dentro de la lesión, veamos que tiene una elevación del pico de lactato. Esto indica clara necrosis dentro del tumor. Eh, la perfusión, el ASL, está sumamente aumentado. Esto vimos claro que cuando se realzó, era una realza en anillo, típicamente los gliomas de alto grado, y la área hipointensa, hipointensa, perdón, sí, es lo que nos mencionaba la presencia de lactato. Se decidió ir a cirugía y regresó 5 meses después con esto, que la paciente pues nunca mejoró la fascia y empezó a tener otros trastornos clínicos. Veamos el efecto de masa importante y tenemos en difusión esta como progresión de la restricción en la periferia. Y nuevamente el realce en la periferia extenso y vean cómo la perfusión en la periferia también extenso, sumamente aumentada. Esto resulta ser un glioblastoma. Un señor de 52 años, empresario exitoso, empezó con alteración de la conducta súbita. Eh, Curiosamente tenía alteraciones no sabía el estado en tiempo y espacio, ¿verdad? Le decían que estaba bicicletando con sus hijas y de repente, ¿qué estoy haciendo aquí? Paraba y decía, ¿por qué estoy aquí? ¿Dónde estoy? ¿Verdad? Pues esos trastornos y vimos esa lesión que curiosamente estaba en el fornix izquierdo que se extendía hacia la fimbre del hipocampo. Y nuevamente realce en anillo con necrosis central, restricción parcial de la difusión en la periferia
sumamente elevada la perfusión periférica. Y aquí, por ejemplo, nos dio esta alteración en el espectral. Solamente tenía disminución del N-acetilespartato. Eh, Curiosamente, pues fue a Estados Unidos y resultó ser un glioblastoma. Otra lesión, en este caso, inclusive el paciente ya estaba biopsiado. Si se dan cuenta, aquí está el trayecto de la biopsia previa, pero no pensaban que eh, salía, no era concluyente la biopsia. Pues si se dan cuenta, el tumor estaba un poquito más adelante en el polo temporal, entonces por eso es que no salió la biopsia. Le pusimos contraste y realzó sumamente en la periferia. Y en la periferia, lo que curiosamente se elevó fue la colina. Y dentro del tumor, todos los metabolitos estaban bajos menos el lactato. Entonces, clásico de un glioblastoma. Otro paciente con 72 años, su síndrome convulsivo. Esta paciente tuvo una hemorragia, pensábamos que era una hemorragia hipertensiva, pero si se dan cuenta hay un proceso tumoral en en el plexo coroideo, casi de la región subependimal del asta occipital. Pero dentro del tumor, o sea, se le puso el realce y vean cómo realzó en la periferia. Esta paciente se le hizo comparativa la perfusión con DSC, que se utiliza contraste, que ese es el que se utiliza para medir el volumen sanguíneo cerebral relativo. Y vemos un decaimiento de señal importante, lo cual indica una perfusión sumamente elevada. Y lo comparamos con el ASL, que se hace sin contraste y se dan cuenta la valoración cualitativa es similar. Este resultó obviamente ser un tumor, pero no, la paciente se negó a hacer biopsia y no sabemos al final qué resultó. Nosotros podemos hacer también el llamado mapa de calor. Si se acuerdan ahorita que está muy de moda la euro, cómo están los jugadores donde más juegan en el campo, ¿verdad? Donde más hacen toques, etcétera. Yo puedo poner que me mida el N-acetilespartato y vean aquí flat, nada. Que me mida la colina, sumamente elevada aquí. Que me mida la creatina, también, ¿verdad? Y justo aquí está lo que mencionaba, la relación colina-creatina estaba alterada y esto resultó ser un tumor, probablemente una metástasis hemorrágica. Por sea de tiroides, la paciente tenía un tumor en la tiroides y pensamos que era de ahí, pero la señora se negó a hacer nada. Otra lesión tumoral, vemos en la región periventricular derecha, tiene mucho el edema. Vean el ADC, los niveles de ADC es importante medirlos, aquí estaban bajos, es una restricción de difusión clara. Y el metabolismo espectral, elevación de la colina, disminución del N-acetilespartato. Lo curioso con este paciente es que la perfusión no estaba tan elevada al momento del estudio, se le hizo una resección, pero un control porque pensaban que era algo inflamatorio. Y miren cómo creció sustancialmente. Nuevamente la restricción de la difusión es clara y aquí sí ya se vio claro la elevación de la colina. Debido a sus características, este resultó ser aquí aumentó notablemente la perfusión, resultó ser un linfoma primario del sistema nervioso central. Otro paciente con convulsiones y sospecha recidiva, ponemos contraste, vemos este realce y tiene necrosis central, elevación de la colina, no hay niveles bajos sustanciales de ADC, tal vez un poco acá los niveles. Pero vean, la perfusión es lo que nos ayuda mucho, como les menciono, a predecir la malignidad y el grado de agresividad del tumor. Y aquí no podemos predecir que es una pseudoprogresión. Esta es una recidiva ya tumoral por esta elevación de la perfusión y la elevación de la colina. Y se confirmó, se le hicimos también una perfusión por contraste y notablemente disminuida, pero elevada el volumen sanguíneo cerebral. Bueno, pudiera tener más ejemplos de eso, pero yo para concluir quisiera que podamos tener en nuestra mente que no solamente los métodos de imagen nos van a ayudar a ver solo el tumor, sino que también podemos ver la actividad biológica, podemos predecir mediante un estudio multiparamétrico cómo es el tumor, cómo se va a comportar el tumor y el grado de agresividad. Entonces, esto obviamente es una clínica guía al diagnóstico porque no podemos asumir eh,
unas lesiones si clínicamente no corresponden, ¿verdad? Ha habido siempre esta correlación biclínica que nos va a ayudar mucho para el diagnóstico y el seguimiento de estos pacientes. Y solamente, no sé si tienen alguna duda, y nuevamente perdón por el tiempo. Doctor, ¿qué tal? Gracias a ella, ahorita nos acompañan también compañeros de la residencia de psiquiatría. Entonces, ahí hay una pregunta, dice, ¿cuál sería su recomendación para realizar estudios de imagen por disección con la finalidad de determinar enfermedad residual en tumores de bajo grado? Nuevamente, buena pregunta. La finalidad es igual con gliomas de alto grado. De hecho, no quise poner ahorita, hace poco tuve un caso de un paciente que tuvo un, una alta sospecha de un glioma de bajo grado. Eh, y la morfología espectral cambia mucho. La colina no necesariamente va a estar tan elevada, inclusive en algunos de esos pacientes puede estar elevado el mioinositol, que es otro metabolito, y ahí nos van a ayudar mucho a ver los niveles de ADC. El nivel de ADC nos ayuda mucho a ver si hay un proceso hipocelular. Entonces, tanto en gliomas de bajo grado como de alto grado, es útil hacer un estudio multiparamétrico con énfasis en la perfusión y metabolismo y la espectroscopía. La perfusión en estos casos, en estos pacientes de bajo grado, puede estar disminuida, pero lo que nos va a ayudar mucho aquí es la permeabilidad. Entonces, este es un factor que nos va a ayudar mucho a ver si tiene progresión. Algo que quisiera también dejar en claro es que aquí no es uno más uno es dos. Aquí es uno más uno más uno más uno más uno puede ser 5, digamos, ¿verdad? Entonces, cuando hay muchas dudas, a pesar de utilizar varios parámetros, eh, lo ideal es hacerle un control, un seguimiento cercano, digamos, como en 2 o 3 meses para establecer si hay o no un crecimiento, una recurrencia o una progresión. Ah, sí. Ah, ok. Hay unos químicos, pero otros. Crecidos H, ya las pueden definir si es por programa, pero aquí mucho se hace todavía con base en la histología. Sí. Doctor Pineda, para ser doctor, seleccionar los alípidos como marcador de espectroscopía extrema y sería indicador de neoplasia en el sistema nervioso central. Sí, por ejemplo, de IDH, vamos a solo quitar este. Sí, glutamina también se ha estado evaluando eh, en pacientes con gliomas de bajo grado, pero la evaluación de glutamina en espectroscopía convencional no está
como que ampliamente distribuida. Esos tienen que hacerse con una espectroscopía de 3 Tesla y con un software que detecte estos metabolitos más pequeñitos, ¿verdad? Porque están entre GABA y no recuerdo el otro metabolito, creo que es N-acetil-aspartato. Y en ese, entre esos dos, está glutamina. Entonces, estos software adicionales lo que hace es que aísla glutamina y lo menciona. Entonces, por el momento no lo puedo hacer, pero como le mencioné también, mi inositol puede estar elevado en gliomas de bajo grado, el lactato y lípidos también que mencioné, y básicamente. Además de pedir únicamente la resonancia magnética, que podríamos pedir con colina, por ejemplo. O eso ya lo hacen ustedes de cajón. Sí, lo hacemos de cajón. La espectroscopía convencional va incluida todos los metabolitos o análisis de todos los metabolitos. Yo me encargo de ver, hay ciertos parámetros, por ejemplo, un tiempo de eco corto y un tiempo de eco largo, dónde se hace también, si es dentro de la lesión o en la periferia. A veces hay que hacerlo en el otro hemisferio para ver si también está alterado. Y sí nos ha dado sorpresas que en pacientes que tienen un glioma en el lóbulo frontal, le hago del otro lado y está elevada la colina, a pesar de que no realza nada, ni se ve ni edema. Entonces, sí, tiene cierto criterio de evaluación para hacerlo. Aquí con nosotros hay que pedir uno por Ah, evaluar los binarios, la resonancia. ya, Se sí. pronta realización de un nuevo estudio de imagen posterior a la radioterapia para determinar la evolución de la lesión a aquellos pacientes que no pudo ser designada la masa en su totalidad. Sí, muy buena pregunta. Esto es debate. Muchos inclusive no quieren ver estudios de imagen, solo los siguen por clínica. Entonces, idealmente cuando la clínica lo mande, a los 3 meses sería ideal hacer un control. Eh, a pesar de que el cirujano diga no lo resequeo por total, creo que el 3 meses es un buen parámetro para ver si hay o no respuesta al tratamiento con radioterapia o quimio, ¿verdad? Entonces, puede ser antes si clínicamente se considera, claro, pero yo creo que un buen tiempo es 3 meses y el seguimiento es cabal y después cada 3 meses y 3 meses, 3 meses para ver si hay respuesta. Si tienen alguien más que tuviera alguna otra duda, pues si no, gracias, doctor.